Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, gracias Liliana. La doctora se ha expresado en lo que ella conoce muy bien, y vamos a complementarlo con toda la parte emocional, toda la parte de gestión de emociones al encontrarnos en esta situación tan difícil. Mi nombre es Sandra Fratini, yo soy neuropsicoeducadora, tengo una diplomatura en educación emocional y trabajo con todo lo que tiene que ver con gestión emocional desde las disciplinas de la neuropsicoeducación y el coaching. Como bien dijo la doctora, cuando todas estas situaciones que ella mencionó se presentan y obviamente teniendo en cuenta esta época que estamos viviendo de pandemia, de crisis en la salud, se empiezan a disparar, por decirlo informalmente, un montón de emociones que decantan, como bien dijo la doctora, en sentimientos, en pensamientos que constantemente están en dando vueltas en nosotros. No es una rutina, no es una situación normal, por lo tanto hoy digamos que la línea emocional, si pensamos en una línea emocional, no está ni estable ni tampoco está en una sola emoción. Hoy tenemos estadísticamente una fluctuación muy importante de emociones en todas las personas, predominando en niños y adolescentes, y estas emociones no están siendo desafortunadamente gestionadas correctamente, por lo tanto derivan en pensamientos, sentimientos, y al finalizar el proceso pueden llegar también a derivar en alguna sensación física, alguna enfermedad, algún inconveniente en lo que respecta a la salud mental. Es importante tener en cuenta que cómo funciona nuestro cerebro para entender por qué estas emociones hoy no están estables y por qué hay una fluctuación tan grande y con picos muy importantes en todo lo que respecta a cómo se están demostrando las emociones en los niños, en los adolescentes y obviamente en sus tutores, sus papás, sus familias. Es importante tener en cuenta cómo funciona el cerebro. Nosotros en el cerebro tenemos dos partes. Si yo coloco mi mano de esta forma, el cerebro tiene una parte que sería toda esta parte, ¿no? Que si yo me pongo de perfil sería esta parte, ¿sí? Todo esto y esto, que es el cerebro reptílico límbico emocional. Y después tenemos la neocorteza, que sería toda esta parte del cerebro, y los lóbulos prefrontales. Si investigamos un poquito al respecto, podemos decir que el cerebro reptílico límbico emocional es un cerebro primitivo, es un cerebro que solamente funciona ante la supervivencia y ante lo que siente, porque es emocional. Y si hablamos de la neocorteza y los lóbulos prefrontales, es un cerebro racional, es un cerebro que toma decisiones, es un cerebro que puede distinguir entre una cosa que no es lógica y una cosa lógica, o puede al menos, ante una situación que no está funcionando correctamente, el cerebro neocortés puede ayudarme a razonar y a tomar la decisión correcta. ¿Por qué les cuento de esto? Les cuento simplemente porque nuestros niños y adolescentes están funcionando, por decirlo de alguna manera, a cerebro límbico reptílico emocional. Hay muy escasa participación de la neocorteza y de los lóbulos prefrontales, simplemente porque el cerebro de nuestros niños está en construcción. Ya cuando está en la panza de mamá, ya hay un cerebro desarrollado. A partir de su nacimiento, el cerebro está bastante desarrollado, tiene ya sus subdivisiones y todo lo que prepara al niño para la nueva vida. Pero aún todavía hay, más allá de que existen billones de células que ya están poniéndose activas para que el niño
al nacer empiece a crear esas sinapsis, es decir, a consolidar esos aprendizajes para empezar a adquirir conocimiento y empezar a construir su vida, es importante saber que todavía tenemos un tiempo largo para que ese cerebro termine de desarrollarse. ¿Y saben a qué edad aproximadamente el cerebro de nuestros niños y adolescentes termina de desarrollarse? Increíblemente entre los 23 y los 24 años. Y podría llegar a ser más, dependiendo de cómo avanza cómo las neurociencias avanzan y cómo avanza la tecnología. Pero también depende de cómo nosotros, los arquitectos, albañiles, creadores de ese cerebro en construcción, lo construimos, valga la redundancia. Es decir, si ese periodo que nos falta para que su cerebro termine de desarrollarse es un periodo en donde la construcción, porque voy a centrarme en construir, porque es una palabra muy plena, ¿no? Nosotros debemos construir el cerebro de nuestros niños y adolescentes, como tutores, como padres, como docentes, como educadores, como todas esas personas que los rodeamos desde el primer día que abre sus ojos a la luz de la vida hasta esos 23, 24 años en donde ya puede empezar a tomar decisiones por su cuenta, a razonar, inclusive a vivir su propia vida como ya muchos jóvenes adultos lo están haciendo. Entonces, esto de construirles el cerebro significa buscar, y vamos a tomarlo como si estuviéramos en medio de un sueño de construir nuestra casa del futuro, nuestra vida. Vamos a construir ese cerebro con materiales sólidos, muy sólidos, los mejores materiales, porque esa casa de mis sueños, esa vida, será la que habitaré hasta el resto de mis días. Entonces tiene que ser sólida, tiene que tener las cosas que a mí me gustan, los colores que a mí me gustan y me atraen, tiene que haber vida, tiene que haber quietud cuando lo necesite, y todas esas cosas positivas que van a lograr que ese cerebro se construya sanamente. Increíble, ¿no?, que les esté hablando del cerebro cuando estamos hablando de los derechos de familia, pero es increíble cuán relacionado está todo esto. En ese cerebro emocional reptílico con el que les hablé, se alojan nuestras emociones primarias, nuestras emociones básicas. Estas emociones son las emociones del miedo, la alegría, la tristeza, la ira, el asco y la sorpresa. Son 6 emociones que un neurocientífico llamado Paul Ekman descubrió, y les pido que lo googleen, que busquen sus escritos, sus teorías, porque es la teoría que está más relacionada con la evolución del cerebro. Dijimos que el límbico reptílico emocional es un cerebro viejo, es un cerebro de allá del Homo sapiens, de nuestro hombre prehistórico, y la neocorteza y los lóbulos prefrontales son más jóvenes, porque son los que luego lograron que el ser humano se pueda diferenciar de aquellos seres vivos que no pueden razonar y que no pueden tomar decisiones. Entonces, Paul Ekman, con estas 6 emociones básicas que forman el nombre Matías, fíjense, miedo, alegría, tristeza, ira, asco y sorpresa, son esas 6 emociones que se alojan en nuestro cerebro y que en todo momento se disparan ante cualquier estímulo e información del mundo exterior. ¿Qué quiero decir con esto? Hace un mes y medio atrás, o 2 meses, cuando la palabra COVID o coronavirus apareció en nosotros, y apareció sutilmente porque estaba desarrollándose y expandiéndose en otros países que no era el nuestro, estas emociones primarias, la del miedo, la del enojo y por qué no la de la tristeza, muy probable se dispararon en nosotros los adultos ante la preocupación de que este virus se expanda por todo el mundo.
Y ahí esas 3 emociones no placenteras quedaron ya disparadas en nuestro cerebro para después transformarse con el correr de los días en sentimientos y en pensamientos que pueden llegar a ser la incertidumbre, la confusión, el bajón, por decirlo más informalmente. Y así es como la emoción primaria hace su proceso. Se dispara. Si no hago ningún tipo de gestión para que esa emoción se aplaque y se quede estabilizada en bajo nivel o en baja medición, siendo una emoción no placentera, empieza a crecer y ya deja de ser una emoción primaria y se transforma en un sentimiento o en una emoción secundaria. Sigue y se transforma en un pensamiento, sigue y se transforma en dolores corporales, por ejemplo, y si sigue, puede transformarse en una enfermedad y terminar en lo que ustedes quieran imaginar si continúo ese proceso. Si, por ejemplo, cuando hace 2 meses se disparó este tema en nosotros los adultos y se disparó la emoción por ejemplo, del miedo o de la tristeza, al ver tantas personas que fallecían, por ejemplo, en China, y la poca experiencia o poca capacidad que tenían de controlarlo, se nos dispara la tristeza, no podemos gestionarla porque se nos aparecen constantemente en la televisión noticias y situaciones que hacen que se intensifique esta emocionalidad o emoción primaria y se transforma en confusión, en incertidumbre, en bajón. Luego me empieza a doler la espalda, me empieza a doler la cabeza, no sé dónde estoy parado. Luego entro en una especie de depresión donde nada me gusta, donde todo es gris, donde no abro las ventanas, etcétera, etcétera, etcétera. Es importante, e insisto, en este proceso de cómo una emoción se dispara y llega a su último escalón de manera trágica en algunos casos. Por eso quiero enfatizar hoy en el cerebro de nuestros niños y adolescentes, porque las emociones en ellos son las que de alguna manera dominan su vida. Ellos se rigen en sus pensamientos, en sus ideas, en sus historias que se cuentan, en sus conversaciones. Están acompañados constantemente por las emociones. No importa cuál, la que se dispare en ese momento. Y como les dije antes, nosotros los constructores y arquitectos de ese cerebro en desarrollo, debemos acompañarlos en una buena gestión de emociones, en una buena educación emocional. Pero para poder acompañarlos a ellos, tenemos que aprender a gestionar nuestras propias emociones. Y no es fácil, porque como les dije, estadísticamente hay una fluctuación constante de emociones, tanto en los adultos como en los niños y adolescentes, hoy en esta época de pandemia. Quedémonos en casa es la frase. Y me quedo en casa, y me quedo en casa. Y aparecen miles de preguntas. ¿Qué hago en casa? ¿Cómo hago con la tarea? ¿Quiere ver a su papá? ¿Quiere ver a su mamá? Estamos encerrados, etcétera, etcétera, etcétera. Si ustedes han tenido la oportunidad de ver la película La vida es bella, quiero que la tomen como ejemplo, más allá de que las situaciones son totalmente distintas. En La vida es bella había una guerra y acá hoy estamos viviendo una pandemia. Yo creo que si preguntamos a expertos en el tema, ellos nos van a decir que hay una similitud entre una guerra y la pandemia que estamos viviendo. Yo creo que no es tan parecido. Pero tomen el ejemplo de La vida es bella, donde un papá le hace y le cuenta la historia a su hijo de la mejor manera posible. Contemos historias en casa, contemos historias positivas, que haya un ambiente calmo, un ambiente positivo, que haya una organización de horarios, que haya comida sana, que haya movimiento, que haya ocio,
No los empujemos a que estén las 24 horas del día haciendo las tareas escolares. Muchos colegios hoy, en su afán de garantizar la educación y el proceso de aprendizaje, se olvidan de toda esta parte emocional. En los niños el miedo hoy está potencializado hasta 10 veces más de lo que normalmente lo sienten. Y lo expresan de forma totalmente diferente a lo que lo expresamos los adultos. Lo expresan riéndose a carcajadas o llorando desconsoladamente o pintando paredes y ustedes le gritan y le dicen: no escribas esa pared. Dejemos que escriban las paredes. Busquemos una pared de casa donde ellos se puedan expresar. Sé que suena raro, pero hoy tenemos que buscar y contar la historia de que la vida sigue siendo bella a pesar de la pandemia. Y en el caso específico de las relaciones de los derechos de familia, lo más importante de todo aquí es que aquellos papás que en este momento están separados, que han tenido un difícil divorcio o una difícil separación, o que están en proceso, aquellos tutores, yo desconozco la parte legal, pero estoy al tanto de la emocionalidad que se vive en la parte legal, a los abogados, a todas aquellas personas que están acompañando cada caso legal específico, que insisto, desconozco sus pormenores, hoy les pido regular sus emociones. Primero, ¿cómo regulamos? Ustedes me preguntarán, una emoción con ese tipo que me arruinó la vida. Lamento decirte, mamá o papá, que arruinó tu vida y tendrías que investigar y ser un poco más empática y buscar que ese me arruinó la vida no se repita en nuestros niños y nuestros adolescentes, porque ellos a su papá o a su mamá lo van a seguir viendo como aquel ídolo y aquella persona que les brinda amor. Obviamente estoy hablando de casos relativamente normales. Obviamente cada abogado sabrá cómo es cada caso, cada padre, cada docente. Yo desconozco. Pero les pido y les voy a dar como una lista de tips o como una listita de tips para que tengan en cuenta. Primero y principal, comunicación efectiva y afectiva. Más allá de la relación que yo pueda tener con la otra persona, es importante que mantengamos un nivel de afecto, un nivel de cariño, un nivel de respeto cuando hablamos. Y más aún si cuando estamos hablando por teléfono, vía WhatsApp o por cualquier plataforma, como mencionó la doctora, los niños desde lejos, desde cerca, espiándonos, nos están escuchando. Entonces, tip número 1, comunicación efectiva. Hablamos lo justo y lo necesario. Nos olvidamos de todas aquellas cosas que tengo ganas de decirle. Por lo menos, sería bueno olvidárselas para siempre, pero por lo menos hasta después de la pandemia y de la cuarentena. Y comunicación afectiva, palabras positivas, palabras relativamente cariñosas, que también lleguen a los oídos de nuestros hijos que nos están espiando. Segundo consejito, segundo tip, regulemos nuestras emociones. Si sabemos que nos vamos a encontrar en una videollamada, en una plataforma en donde nos vamos a ver, donde vamos a compartir todos una sala virtual, un ratito antes de hacerlo, papás, mamás, tutores, hagamos respiraciones conscientes, preparemos nuestro cuerpo para lo que viene, preparémonos positivamente para que nuestros niños y adolescentes disfruten de esa sala virtual como si fuera la familia de siempre. Con amor, con cariño, con chistes, con humor sano, con palabras de respeto, con palabras de empatía. Reflotemos esos valores que están faltando en nuestra sociedad. Esta época de crisis puede llegar a ser un momento para transformarnos y para entender que no todo está perdido y que podemos ser mejores personas, aún en situaciones legales que están ocurriendo y que son necesarias para llegar a un buen camino. Tercer consejo, todos los días tomémonos un ratito para nosotros.
para mirarnos hacia adentro, para corregir los errores, para cambiar los no, los peros por los sí y por lo haré. Cambiemos todas esas palabras negativas por positivas. Hagamos la vida bella para la familia, para nuestros niños. Hay muchas estrategias de regulación de emociones. Yo les di estos tres tips que son importantísimos. Tip 1, comunicación afectiva y efectiva. Tip 2, palabras de cariño. Tomarnos unos minutos antes de estar en una sala virtual para nosotros, para respirar y para prepararnos para esa situación, para que esa sala virtual de nuestros niños y nosotros como tutores o como padres tengan el mejor resultado. Y cuando se termine y se corte, siga la vida bella en casa. Y tercero, tomemos un minuto para mirarnos por dentro, para decir quiénes somos y para aprovechar este momento de pandemia para ser mejores personas. Y como les decía, hay millones de estrategias. No duden en consultarme, no duden en llamarme. Mi teléfono mi WhatsApp es 3489 58 95 98. Es un teléfono de la ciudad de Campana, en Buenos Aires. Me pueden encontrar en Facebook por Educación y Neurociencias. De todas maneras, sé que Alampionaf puede facilitarles la información, pero en estos momentos de crisis y de pandemia, la contención emocional es muy importante. Estoy a disposición de ustedes. Un placer para mí haber hecho este encuentro con mi amiga, la doctora Roca, y espero que ustedes puedan entender que la construcción del cerebro de nuestros niños es nuestra responsabilidad. Cuanto mejores materiales sólidos tiene esa construcción, mejores vidas tendrán. Y los materiales sólidos son los valores, el respeto, la comunicación afectiva y efectiva, y por sobre todas las cosas, el amor. Muchas gracias.